Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para las que se están conectando ahorita en la mañana. Bueno, yo muy contenta de continuar nuestro estudio de Juan. ¿Qué les parece si juntas hacemos una oración? Y bueno, pues que Dios nos enseñe como cada viernes. Dios hermoso, te doy muchas gracias por la bendición de poder estudiar tu palabra, por la bendición de podernos reunir de esta manera, Señor. Es un regalo, Señor, en medio de estas dificultades. Te doy gracias porque tu fidelidad ha sido muy evidente en este tiempo, porque tú no dejas de enseñarnos, no dejamos, Señor, de conocerte, de crecer. Hemos visto tu mano, Señor, tu provisión, hemos visto tu cuidado, Señor, y eso es una hermosura, Señor, en medio de las dificultades. Te doy gracias por eso. Te pido, Señor, que este día nos enseñes, que este día, Señor, sea tu Espíritu, Señor, ministrando nuestro corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a dar continuidad a nuestro estudio. Hace 8 días vimos con Maribel los primeros versículos del capítulo 16. Bueno, ya habíamos visto los primeros 5, vimos los siguientes. Y bueno, tuvimos un aprendizaje muy preciso respecto a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recordamos o vimos hace 8 días, que sería enviado al mundo para convencer al mundo. Este fue el tema central de nuestra clase pasada, para convencer al mundo. Esto le da un sentido, nos explicaba Maribel, a la predicación de no cansarnos, ¿no? El sentido incansable de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando entendemos perfectamente que es el Espíritu Santo el que convence el corazón de los seres humanos, bueno, pues ya entiendo que lo único que yo tengo que hacer es no cansarme de compartir el Evangelio y en el tiempo, en la hora precisa, conforme a la voluntad de Dios, es que la gente es convencida. Esto es muy padre porque podemos descansar nosotros como seres humanos. Muchas veces a mí me ha pasado que me dicen, ay, ¿podrías compartirle a una hermana? Es que tú sabes qué decir, ¿no? O yo misma en muchas ocasiones, híjole, la voy a invitar el domingo a la iglesia y que escuche la predicación y como que le huimos un poquito el atrevernos a compartir el Evangelio. Pero cuando logramos entender o logramos comprender que es el Espíritu Santo quien da el convencimiento a aquel que no ha nacido de nuevo, bueno, pues ya me doy cuenta que mi única tarea es solamente ser el medio a través del cual se hable esta palabra poderosa. Vimos en la clase pasada que Él es quien nos convence de nuestro propio pecado. O sea, Maribel dividió la clase en 3 fases bien importantes. El Espíritu Santo es quien nos convence de nuestro pecado. Él nos convence de la insuficiencia de nuestra propia justicia. O sea, nos dimos cuenta que no somos, por más que nos esforcemos, capaces de cubrir un parámetro de justicia, y muchas veces lo intentamos como seres humanos. Bueno, nos dimos cuenta que no está en nuestras capacidades lograrlo, y es el Espíritu Santo quien nos convence de esto. Me hace darme cuenta que no soy capaz de mi propia o de cumplir mi propia justicia. También vimos que Él nos convence del error de nuestro juicio. En muchas ocasiones tomamos decisiones o vemos cosas y damos una opinión o tenemos una propia opinión. Bueno, el Espíritu Santo nos convence de que nuestro juicio siempre tiene un grado de error. Entonces, finalmente podemos comprender que el Espíritu Santo es quien hace la obra completa de la redención, la obra completa de la dirección, ya siendo hijos de Dios, para que nosotros podamos caminar en el sentido correcto. O sea, el Señor muchas veces, en muchas partes de la Escritura, nos encarga ser como Él fue. Nos dice, sed santos como yo soy santos. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y como que el propósito de nuestra vida siempre es como caminar detrás de las pisadas de Jesús, como desarrollar en nosotros el carácter de Jesús. Y bueno,
algo muy maravilloso es entender que el Espíritu Santo está produciendo esto en nuestra vida. ¿Se acuerdan? Hay una canción que a mí me encanta que dice, no la voy a cantar, solamente la voy a mencionar, donde dice, aunque no puedas ver, está sobrando, aunque no puedas ver, está sobrando. Y yo muchas veces cuando la escucho digo, híjole, pues realmente en mi propia vida a veces no veo, no vislumbro lo que sigue, pero tengo que creerle a la palabra y tengo que creer que el Espíritu Santo no deja de trabajar en mi vida, no deja de trabajar en tu vida, no deja de trabajar en la vida de aquellas personas que muchas veces desahuciamos nosotros en nuestra propia opinión o en nuestra propia justicia. O sea, de repente decimos, ¿sabes qué? Ya no. O sea, ya no va a cambiar, no está pasando nada, yo veo que sigue igual, yo veo que reincide. ¿Sabes que si es un hijo de Dios, el Señor está obrando? El Señor es el que se encarga por medio del Espíritu Santo de convencernos de nuestra realidad, de nuestra necesidad de Dios. Y bueno, creo que este tema quedó muy, muy completo. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Entonces, algo que es bien importante también es que tenemos que orar mucho por quienes enseñan la palabra, predicadores, maestros, todos aquellos que imparten una enseñanza de la palabra tienen que estar siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que orar para que el Señor les dé denuedo. Nos explicaba Maribel también muy bien esta palabra, que les dé denuedo. Y bueno, vamos a continuar con el estudio de Juan a partir del verso 12. Permítanme leerles de continuo del verso 12 al verso 20, que es lo que vamos a tratar de abarcar el día de hoy, y vamos a ir viendo versículo por versículo. Voy a leer Juan capítulo 16, a partir del verso 12, dice así: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Verso 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y bueno, toda esta parte, si se dan cuenta, comienza a ser el final de un discurso largo, de un discurso bastante largo que el Señor está haciendo y que empezamos a estudiar nosotros desde el capítulo 13. Nosotros lo hemos ido estudiando secuencialmente. El Señor imparte a los discípulos una gran enseñanza en este gran discurso de muchas verdades, de mandamientos, de muchas encomiendas. Y aquí el Señor en el verso 12 que acabamos de leer les dice lo siguiente, ya como concluyendo este discurso tan largo, porque acuérdense que en el capítulo 17 Jesús comienza a hacer una oración, o sea, deja de hablar con sus discípulos y comienza íntegramente a hablar con su Padre. En el verso 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Esta palabra sobrellevar estaba haciendo referencia, ahorita les doy el significado, estaba haciendo referencia a algo que iban a tener los discípulos que levantar en sus propias fuerzas, o bueno, no en sus propias fuerzas, porque vamos a ver que solos no hacemos la obra, pero en ese momento no estaban capacitados por esto mismo. O sea, iban a tener que levantar la obra del Evangelio para todas las
las naciones y para el futuro. Iban a tener que declararla con su propia boca, sustentarla con los hechos de su vida y de su existencia. La iban a tener que recibir, y este punto es bien importante porque todo esto es lo que implica esa palabra sobrellevar. La palabra sobrellevar es la palabra con B alta, con B labial, es la palabra bastazo con Z, que quiere decir levantar, alzar, declarar, sustentar, recibir, cargar, llevar en peso, soportar, sufrir, tomar y traer. Y nos damos cuenta en la práctica real que los discípulos verdaderamente llegó el momento en que tuvieron que sobrellevar el peso de la evangelización, el peso de la propagación del mensaje de redención. Tuvieron que sufrirlo muchos de ellos, o la gran mayoría, incluso hasta la muerte como Jesucristo. Pero aquí el Señor les estaba diciendo en este verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora en ese momento específico, en el aposento alto, ellos aún no estaban capacitados para sobrellevar este peso. Había mucho que decir aún, y nosotros ya en la práctica, nosotros ya estamos viviendo el cumplimiento de estas palabras que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos en el aposento. Había mucho que decir, y este había mucho que decir, que va a ser el centro prácticamente de lo que vamos a estudiar hoy, era una palabra específica para los discípulos, y yo les decía, nosotros ya entendemos a qué se refería. Ellos en ese momento, acuérdense que más adelante se hacen la pregunta, ¿qué quiere decir con todo esto que nos está diciendo? Los discípulos aún no podían cargar con todo esto por razones obvias. Punto número 1, porque eran pequeños en el sentido espiritual. Ellos eran inmaduros como todos nosotros cuando venimos a Cristo, o sea, te comparten el evangelio, tú conoces al Señor, pero es necesario que tú tengas un crecimiento progresivo, un crecimiento desde la leche espiritual que menciona el apóstol Pablo hasta que tú puedes obtener un alimento más sustancial, lo que nosotros llamamos la carne, ¿no? El alimento sólido de la palabra de Dios. Bueno, en ese momento los discípulos aún eran pequeños, y por inmadurez ellos no podían soportar el peso de la responsabilidad que iban a tener más adelante, pero no solamente eso, sino que en ese momento aún no tenían morando en ellos, como ya lo hemos visto en clases pasadas, al Espíritu Santo. Esto iba a suceder, acuérdense, en el capítulo 2 de los Hechos, el día de Pentecostés, donde descendió el Espíritu Santo y llegó a habitar, a morar, a hacer su tienda y su posada dentro de cada uno de los creyentes. Y bueno, este es un principio, ahorita acabamos de mencionar, un principio de aprendizaje, o sea, todo absolutamente proceso para nosotros crecer espiritualmente empieza de menos a más. Este es un principio que nosotros tenemos que aprender dentro del crecimiento, del camino de santificación de nuestra vida. Tenemos que empezar aprendiendo los rudimentos doctrinales, tenemos que aprender bien qué es el evangelio. Por eso muchas veces se recomienda, cuando alguien te pregunta, bueno, ¿con qué empiezo? ¿Qué puedo leer? ¿Cómo puedo estudiar la Biblia? Bueno, yo te recomiendo, o muchas veces recomendamos, comienza leyendo el Evangelio de Juan o alguno de los evangelios para que entiendas a la persona de Cristo, que es el centro de toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que vamos a ver hoy. Y bueno, este principio lo podemos aprender de esto que Jesús estaba enseñando. Acuérdense también que Jesús en su ministerio efectivo nunca abrumó a sus discípulos con doctrinas que no podían sobrellevar en ese momento. Él les explicaba y con toda paciencia les repetía y con toda paciencia les volvía a explicar, como hemos visto en el transcurso de todo este discurso, las cosas, sabiendo Jesús que de todas maneras, aunque yo te lo repito, aunque yo te lo explico, aunque hago énfasis al decir de cierto, no lo puedes sobrellevar aún. Jesús lo sabía perfectamente porque era necesario que el Espíritu Santo viniera a cumplir
la misión, la encomienda que tenía de revelarnos la doctrina, la palabra, la enseñanza de todo lo que había de venir. Y bueno, este es un punto. El verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí Jesús les empieza a explicar de qué se va a tratar este punto donde ellos van a poder sobrellevar la carga de la que les está hablando. Dice el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él los va a llevar a toda verdad. Él les va a mostrar el camino de toda la verdad. Él les va a enseñar, los va a guiar, los va a pastorear. Esto es lo que quiere decir esa palabra guiar. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí vamos a aprender 3 puntos bien importantes. El primer punto que podemos aprender en este versículo es que la obra que Jesús comenzó en esta tierra, en ese ministerio efectivo, iba a ser continuada, iba a ser seguida por la obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús les había dicho que era necesario que Él partiera, que Él se fuera, para que esto pudiera suceder, para que pudiera continuar. Y hablando respecto al Espíritu Santo, podemos entender que es Él, como dice el versículo, Él quien los guiaría, quien los llevaría a toda la verdad. Y aquí está haciendo referencia literalmente a la palabra de Dios. Entonces aquí podemos nosotros entender 2 puntos bien básicos. Esto que Jesús está hablando, se lo está hablando a sus apóstoles, quienes por el Espíritu Santo recibido en el Pentecostés recibieron la revelación que pusieron posteriormente por escrito. Esta no es una promesa general, sino que se cumplió en los apóstoles. Ahora nosotros tenemos o hacemos uso de ella, tenemos el beneficio de ella a través de la Escritura. Aquí el Señor lo que les está diciendo es que les iba a encomendar a los apóstoles la verdad para que la registraran por escrito. Nosotros tenemos que recordar, y aquí quiero sellar o dejar muy clara esta primera enseñanza de este versículo, que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada divinamente. Quiero que me acompañen, por favor, a sus Biblias en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Les voy a leer la Nueva Versión Internacional y dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada quiere decir divinamente soplada. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, aquí sí entramos todos los que hemos creídole al Señor, dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El Señor encarga a sus apóstoles escribir la Biblia, escribir lo que faltaba de la Biblia. Acuérdense, en ese momento se tenía ya el Antiguo Testamento, pero estaba por escribirse el Nuevo Testamento. Encarga a sus apóstoles escribir el Nuevo Testamento para que nosotros fuéramos beneficiados con dice este verso que acabamos de leer, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, es por medio de la palabra de Dios que nosotros seremos capacitados por la inspiración del Espíritu Santo para toda buena obra. Nosotros somos beneficiados, pues tenemos la Biblia. Por eso, mira, siempre que le damos gracias al Señor de verdad por cualquier cosa, yo creo que no tenemos algo tan significativo o tan palpable que agradecerle al Señor como la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, la opinión de Dios, la ordenanza de Dios. Le decíamos ahorita el soplo divino de Dios en esta tierra, nosotros lo tenemos a través de la Escritura. Dios es la fuente, ya leímos ahorita en 2 de Timoteo, de inspiración de todo lo escrito en su palabra. Acompáñenme por favor a 2 de Pedro,
Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21, NBI, y dice así: ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces estamos haciendo referencia y estamos entendiendo que en este verso que estamos estudiando ahorita, que es el verso 13, donde dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad, está hablando de la futura inspiración que iban a recibir los diferentes apóstoles para escribir el Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento añadido al Antiguo Testamento, que también entra dentro de la descripción de lo que acabamos de leer, completamente inspirado por el Espíritu Santo. Y en el Antiguo y Nuevo Testamento es que nosotros tenemos por completo la revelación escrita de Dios al hombre. Está completamente escrita la revelación de Dios al hombre. Entonces, estamos entendiendo que es el Espíritu Santo quien nos guía. Aquí hay algo interesante. Ya entendimos, el Espíritu Santo, Jesucristo les está explicando a sus apóstoles que el Espíritu Santo es quien les va a inspirar, quien los va a guiar a toda la verdad para que ellos, poniéndola por escrito, nos la pudieran a nosotros heredar. Por eso es que es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Nosotros nos beneficiamos, pero también tenemos que entender este punto 2 que yo les decía que vamos a aprender de este versículo. Es por el Espíritu Santo que nosotros podemos comprender la palabra. Ya hemos estudiado con anterioridad que el Espíritu Santo vendría a esta tierra, se posaría en nosotros y haría su tienda, haría su morada en nosotros. Entonces, es de los cristianos, es de los creyentes el poder comprender la revelación otorgada por Dios. Es de los cristianos el que nosotros podamos entender la palabra de Dios. No, o sea, el Espíritu Santo es quien nos guía también a nosotros de forma personal y lo hace por medio de la palabra de Dios. Ahora, la siguiente enseñanza, el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta. Y aquí aprendemos un principio de Dios muy interesante, porque tú dices, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Este es uno de los atributos exclusivos de Dios, Él es trino y es uno, ¿ok? Pero estas tres personas cumplen una función ordenada. Esto es muy interesante porque Dios nos modela un modelo, válgase la redundancia, o sea, nos muestra a través de su propia persona, de su propia personalidad, de la manera en que Él hace las cosas. Él nos muestra o nos modela la forma en que nosotros tenemos que aprender a vivir en esta tierra, sometidos a una autoridad, sometidos a una enseñanza guiada por Dios. Dios no lo hizo de una manera diferente. Acuérdense, el Hijo durante todo su ministerio efectivo se sujetó al Padre. Todas las decisiones que Él tenía que tomar, las tomaba en oración con su Padre. Y aquí en este versículo nos está diciendo el Señor que el Espíritu Santo no nos iba a enseñar lo tocante a su propia opinión, sino a todo lo enseñado o a todo lo mostrado. Dice aquí el verso 13, dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo o qué otro punto estamos aprendiendo en este versículo? Que Dios en su bondad nos modela o nos muestra en su propia manera de hacer las cosas, la forma en que Él espera que nosotros nos movamos y nos conduzcamos. Todos tenemos que tener a alguien sobre nosotros que nos guíe y nos revele las cosas.
Acompáñenme por favor aquí en Juan, capítulo 7, esto ya lo vimos hace muchas clases, pero bueno, quiero recordárselos porque Jesús de esta manera es que hacía y que tomaba las decisiones y que revelaba todo lo que le revelaba a sus apóstoles. Todo lo que aquí les está enseñando en el transcurso de este discurso de tantos capítulos no es porque a él se le ocurrió en ese momento, sino que bajo la sujeción a su Padre es que él está otorgando esta enseñanza. Dice aquí Juan, capítulo 7, les voy a leer del verso 16 al verso 18, palabras de Jesús. Dice así: mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá mi enseñanza. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. El Hijo aquí nos está enseñando en esta palabra la manera en que Él se cuidó de cumplir, de obedecer, de enseñarnos obediencia a través de todo lo que Él enseñaba. Aquí en esta palabra que estamos estudiando, no solamente vemos que es el Hijo el que se somete al Padre, sino el Espíritu Santo lo hará de la misma manera a lo que le revele el Padre y a lo revelado por el Hijo. Y nosotros de esta manera es que debemos movernos en todas las cosas que hagamos. Debemos comprender que si nosotros hablamos de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia opinión, de nuestro propio entendimiento y pensamiento, que esto es algo que a todos nos sucede. O sea, yo lo digo y pienso en mí y digo, es algo importante que tengo que aprender. Tengo que aprender mucho, mucho más a hablar lo que dice la palabra que lo que yo pienso y opino. A mí me pasa mucho, se los voy a contar, cuando estoy discutiendo un punto con Gerardo, ¿no? Estamos así discutiendo y yo le doy mi opinión y yo estoy bien convencida porque creo que nuestra carne siempre nos autoconvence de que tenemos la razón. Yo estoy bien convencida de que tengo la razón y además argumento, ¿no? O sea, me encanta hablar, me encanta dar mi opinión. Y él me dice, bueno, pero ¿dónde está escrito? O sea, tú lo estás... Y a veces me enojo y a veces así como que ya vas a salir. Pero de verdad, cuando yo entiendo esto, digo, tengo que aprender mucho más a decir menos lo que yo pienso, lo que yo opino, porque muy probablemente estoy teniendo una opinión lejana al pensamiento de Dios. Tengo que entender que la palabra cumple de verdad este objetivo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. O sea, por medio de la palabra, el Espíritu Santo, dice el verso 13 que estamos estudiando, os guiará a toda la verdad. Cuando tú enfrentes una situación y enseñes con la palabra, difícilmente tú vas a tener un margen para equivocarte, difícilmente vas a tener un margen para vanagloriarte si finalmente esa discusión opera a tu favor. O sea, cuando tú hablaste la palabra de Dios y esta discusión opera a tu favor, tú vas a poder darle la gloria a Dios. Tú vas a entender, no fue mi sabiduría, no fue mi conocimiento, y creo que esta enseñanza es súper práctica y súper importante para la vida diaria. Más adelante vuelve a decir en el mismo libro de Juan, en el capítulo 12, Jesucristo estas palabras. Permítanme leerles el verso 49 y el verso 50. Dice así, estoy utilizando la NBI y dice así: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Sé muy bien que su mandato es vida eterna, así que todo lo que les digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. O sea, creo que con esto queda este segundo punto de enseñanza en este versículo para todos nosotros muy claro. Es bien importante que aprendamos a hablar no de nuestra propia sabiduría, no de nuestra propia opinión, sino que dejemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guíe a la iluminación del entendimiento de la palabra y aprendamos también a memorizar la palabra, porque muchas veces
o no sé si también les pase a ustedes, pero muchas veces yo sé perfectamente lo que dice la Biblia, pero no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, creo que dice esto y bueno, estoy parafraseando, ¿no? Como que es la manera en que nos justificamos, pero bien haríamos y bien estamos haciendo en estudiar, tomar nota, memorizar, reconocer y bueno, el Espíritu Santo es quien va a tener esta labor de continuidad y de crecimiento en nuestra vida, como habíamos mencionado. Y bueno, ahora ya no está aquí, porque bueno, yo les acabo de leer ahorita en Juan capítulo 7, Juan capítulo 12, palabras de Jesús. Los apóstoles tenían el diálogo directo con Jesucristo. Decía Maribel hace 8 días, híjole, si yo pudiera remontarme o yo me imagino vivir en la época en que Jesús enseñaba directamente. Bueno, algo que hemos aprendido durante todo este estudio es que era necesario que ese Jesús vivo y carnal y tangible partiera para que nosotros tuviéramos esta conexión, esta coinonía con el Espíritu de Dios y pudiéramos comprender la revelación. Permítanme leerles esto en Juan capítulo 14. Esto lo acabamos de estudiar hace más recientemente, pero bueno, solo les voy a citar Juan capítulo 14, verso 26, dice así: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, que es dentro de todo este diálogo que Jesús está teniendo con sus discípulos, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. O sea, esto Jesús, ¿se acuerdan? Ya se los había dicho capítulo 14 y prácticamente en este verso que estamos estudiando, en el capítulo 16, se los vuelve a decir. Yo les decía, el Señor tiene esa paciencia que todos necesitamos, donde nos repite, donde nos vuelve a enseñar, donde con paciencia se aguarda al crecimiento y al ejercicio, donde tú vas pudiendo obtener un alimento más sólido cada vez, un alimento más sólido cada vez. Y bueno, así es el Señor. Y finalmente, la última enseñanza que podemos obtener del verso 13 es la labor profética de la palabra de Dios. Dice al final el verso 13, que estamos estudiando ahorita, dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí está haciendo referencia precisamente a la revelación que se efectuaría en el Nuevo Testamento de los tiempos futuros, que podríamos pensar que son nuestros tiempos, y como ejemplo muy claro tenemos el libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis como tal quiere decir la revelación, y estaba haciendo referencia a esta obra también del Espíritu Santo. Y bueno, el verso 14 dice así: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La obra primera del Espíritu Santo al venir después de que Jesucristo suba al Padre o subiera al Padre, iba a ser guiar nuestra mirada, la de todos los cristianos de todos los tiempos, nuestra mirada, guiarla a Jesucristo. Nosotros nos vamos a dar cuenta que toda la Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, son cristocéntricas. Toda la Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, nos guía a la persona de Jesús, nos guía a la persona de Cristo Jesús, y así lo dice aquí: tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. O sea, el Espíritu Santo lo primero que viene a hacer es darle la gloria al Hijo, darle honra, darle alabanza, y esto nos deja a nosotros, y aquí podemos poner a prueba de alguna manera toda la enseñanza que recibimos. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero creo que como nunca antes tenemos como un abanico de posibilidades de predicadores, de predicaciones, de maestros. Prendes la televisión o te metes a cualquier red social donde se está ahorita transmitiendo toda la iglesia en el mundo entero, y tú tienes una cantidad
de posibilidades para estudiar, para ver. Y bueno, en este versículo nos damos cuenta de un principio que es bien importante. Si la predicación que tú estás escuchando no está guiándote a la adoración, al reconocimiento del Hijo, no está exaltando el nombre de Jesús y su obra de redención, esta predicación muy probablemente no es una predicación bíblica. Acuérdense que todo el Nuevo Testamento nos alerta al respecto. Lo encontramos en las cartas de Pedro, lo encontramos en las epístolas pastorales a Timoteo, en la epístola pastoral a Tito, lo encontramos en la carta de Judas. O sea, el Señor de verdad en el Nuevo Testamento nos hace un énfasis, así como entre signos de admiración, el que nosotros pongamos clara atención a la palabra que estamos estudiando, a la palabra que se nos imparte, porque se habrían de infiltrar en un tiempo futuro, que es el tiempo que estamos viviendo, falsos maestros. Yo creo que a través de toda la historia se han infiltrado falsos maestros. Desde la iglesia primitiva venían unos a enseñar que la resurrección no era, a otros a enseñar que el espíritu y el cuerpo estaban completamente separados y que lo que hacía uno no era tocante a lo que hacía el otro. O sea, tantas doctrinas que se han querido infiltrar que nosotros tenemos aquí una señal bien interesante que nos tiene que ayudar a discernir la palabra que estamos escuchando, estudiando y aprendiendo. Toda la palabra, toda la predicación que es bíblica te guía a la persona de Jesucristo. Toda la palabra que es bíblica nos guía a la persona del Salvador. Y bueno, la enseñanza de este texto estaba yo escuchando en una predicación que estaba oyendo ayer, nos enseña también algo muy interesante respecto al riesgo de irnos hacia un extremo o hacia otro extremo. Quiero explicarte un poquito a qué me refiero con esto. O sea, dice el texto, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿ok? Nosotros tenemos un riesgo como creyentes, como estudiosos de la palabra, que de repente tú tienes tu Biblia, a lo mejor tienes 2 comentarios, un comentario, tienes un buen diccionario y tú empiezas a desarrollar un tema para enseñar. Y tienes una tendencia, ¿no? O irte al extremo del emocionalismo, donde un solo versículo puede hacerte desarrollar casi que una tesis y te vuelves emocional como muchas iglesias donde hay mucha pasión, donde hay mucha emoción, pero la doctrina endeble, ¿no? O sea, hay predicaciones que tú dices, híjole, le falta sustancia, ¿no? Es como, yo me acuerdo que un maestro mío decía algunos proyectos que entregábamos, híjole, mucho caldo, pero poquitas albóndigas, ¿no? Y eso era como un poco vergonzoso, pero de repente así sucede con la enseñanza de la palabra, o sea, mucho caldo, mucha pasión, muchos cantos, mucho esto, pero sin doctrina, sin enseñanza, te digo algo, no va a guiar a ninguno de los espectadores a ningún lado. Entonces, este extremo es peligroso, pero bueno, irnos hasta el otro extremo donde vamos a enseñar y vamos a aprender doctrina sin un corazón enamorado de Dios, sin un corazón que le conoce día a día en lo cotidiano y en lo diario, sin una pasión de enseñanza, bueno, pues es peligrosa. Entonces, nos tenemos que dar cuenta que la obra del Espíritu Santo, yo les decía, es guiarnos a la persona de Jesucristo. Esto nos deja poner a prueba toda enseñanza, toda predicación, y nos permite también darnos cuenta que tenemos que encontrar el punto central, el punto medio de la revelación a nuestra vida que proviene del Espíritu de Dios. Decían los puritanos, necesitamos luz y calor, haciendo referencia, necesitamos luz, referencia a la iluminación. Ahorita les voy a leer en la palabra donde dice literalmente que el Espíritu Santo nos ilumina o nos revela todos los misterios que están contenidos en la palabra. O sea, necesitamos esa luz, pero necesitamos también el calor de esa dirección del Espíritu a la persona de Jesucristo. Nosotros somos guiados de verdad a conocerle. Vimos hace algunos estudios
a pasar de ser siervos a ser amigos de Dios, a pasar de ser siervos a vivir en una comunión auténtica y verdadera con Dios, donde se valga, por supuesto, adorarle, donde se valga, por supuesto, cantarle, donde muchas veces ante sus enseñanzas tu corazón va a derramar lágrimas, pero no podemos ser emocionales sin la palabra verdadera. Y bueno, permíteme leerte esto para dejar esto que te estoy explicando muy en claro. Acompáñame a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Te voy a leer del verso 15 al verso 18, nueva versión internacional, y dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados y autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Y en este pasaje que te estoy citando ahorita, tenemos el ejemplo muy claro y el cumplimiento del verso 14 que estamos estudiando aquí en Juan. O sea, el Espíritu Santo, en esa inspiración divina o en ese soplo divino a los apóstoles, les guía todo el tiempo a la persona de Jesucristo, a la grandeza de Jesucristo. Leemos aquí: Él es anterior a todas las cosas, por medio de Él todo lo formado fue formado, por medio de Él todo lo formado tiene un orden coherente. Ahorita sí estoy platicándote un poquito este verso de Colosenses que acabamos de leer. Dice, Él es, hablando de la persona de Jesucristo, el principio, el primogénito de la resurrección, o sea, el primero en resucitar de entre los muertos, para ser en todo absolutamente el primero, para ser en todo la primicia. Entonces, aquí vemos que es real esto que te mencioné hace rato. Toda la escritura apunta a Cristo Jesús. El Nuevo Testamento, entonces, no es otra cosa más que una gran o una profunda o una certera explicación del Evangelio, del plan, el propósito de redención para nuestras almas. ¿Con qué enseñanza podemos terminar estos dos primeros versículos? Bueno, 12, 13 y 14 que estamos estudiando, 3 primeros versículos. Tenemos que conocer con profundidad, con inteligencia, la palabra de Dios. Y bueno, acompáñame al verso 15. Dice el verso 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío. Aquí les está dando una explicación del verso anterior donde les mencionó que tomaría de lo suyo. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta palabra saber es la palabra anángelo, así como suena, anángelo, con acento en la E, que quiere decir anunciar a detalle, dar cuenta clara. Es como que Dios les está explicando que en el Nuevo Testamento o en esta palabra o esta verdad a la que el Espíritu Santo iba a guiar a los apóstoles sería revelada a nuestras vidas, pero no de una manera superficial. Dice, os lo hará saber, y está diciendo anunciar con todo detalle. Anunciar y dar aviso, dar cuenta clara, como cuando tu esposo te dice, ¿no? Bueno, ¿en qué te lo gastaste? Pues en cosas de la casa. Eso no es dar cuenta clara, o sea, y muchas veces así ok, y no hay problema. Pero hay veces que te dicen, no, o sea, ¿cómo 4,000 pesos en cosas de la casa? No. A ver, explícame bien en qué te los gastaste. Bueno, ok, mira, pagué la luz, pagué esto, compré esto, en el súper me gasté tanto. O sea, esta es la promesa que Dios está haciendo al decirnos en este verso 15, y os lo hará saber. O sea, Él nos va a dar cuenta clara del pensamiento de Dios, de toda verdad, de toda enseñanza. ¿Qué sucede con nosotros? Cuando nosotros venimos a la Biblia, a mí me ha pasado y estoy convencida de que a todos, porque así es como sucede,
tú lees primero, ¿qué te gusta? La historia de la samaritana y te habla en unos aspectos de tu vida. Pasan años, tú vuelves a estudiar este pasaje independientemente de lo que ya te habló, de lo que ya te consoló, de lo que ya te levantó, vuelve a aplicar perfectamente. Entonces es completamente vigente y además, como en este tiempo tú ya creciste en la palabra, no solamente te quedas con lo primero aprendido, sino que la Biblia se revela a tu vida. Segunda enseñanza, yo les decía, tenemos que aprender y conocer la palabra y además nunca debemos detener nuestro conocimiento de esta. Si tú crees, y esto lo digo para mi propia persona también, que ya te la sabes de todas, no, es que yo ya la he leído, yo he ido a tal discipulado. A veces, mira, de repente tenemos la oportunidad de un nuevo estudio bíblico, ¿no? De entrar a un nuevo estudio bíblico y hay cierta soberbia, hay cierto orgullo en nosotros que, ¿yo qué necesidad tengo? Y es muy triste porque muchas personas que tienen muchos años escudriñando la Escritura, que ya tomaron 1000 discipulados, que ya pasaron por 1000 procesos de enseñanza bíblica, llegan a un punto donde creen que ya no necesitan más. Y aquí nos estamos dando cuenta, no, aquí esta palabra saber quiere decir, Dios te va a ir revelando y te va a ir revelando y te va a dar cuenta precisa y cuenta clara de lo que Él quiere que tú entiendas. No solamente de una manera milagrosa, porque de verdad que la Biblia se hace completamente vigente en cualquier época de la historia. O sea, en los tiempos donde el Holocausto, por ejemplo, ¿no? O sea, que viene a memoria así a mediados del siglo pasado, la Biblia era completamente vigente para las necesidades en ese tiempo. Pero si ahora tú escudriñas la palabra, es completamente vigente para lo que estamos viviendo en este momento. La iglesia primitiva, cuando ya tenía la Escritura, le era completamente vigente. Y esto es lo que hace de la Biblia que podamos decir, o más bien que el Espíritu inspiró decir de ella, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir las coyunturas de los huesos. Y bueno, es en la palabra donde Dios nos va a dar cuenta clara de Él mismo. Es en la Biblia donde Dios nos enseña literalmente quién es Él. Muchas veces tú dices, es que ¿qué puedo hacer, hermana, para conocer al Señor? Y se nos va el tiempo en mucha emoción, orando y orando y orando. Leemos tantos libros, que no está mal que leamos buenos libros, que estén bien fundamentados, pero ¿quieres conocer más profundamente del Señor? Te digo algo, es en la palabra, es en la Escritura, donde tú vas a encontrar todos esos atributos exclusivos de Dios, por ejemplo. Te los voy a mencionar solamente como para que tengas una idea de las cosas que tú puedes aprender en la palabra. ¿Qué atributos exclusivos de Dios enseña la Escritura? Les mencioné hace rato yo uno muy importante. Dios es trino y es uno. Dios es santo, santo, santo. Todo esto es lo que vamos a aprender y se nos va a revelar en la palabra. Él es omnipresente, Él es omnisciente, omnipotente, trascendente, sempieterno, inmutable, autoexistente, autosuficiente. Yo les dije ahorita, atributos exclusivos de Dios, y esto es súper interesante porque no existe un solo ser creado que pueda contener algunas de estas características. Ni siquiera el enemigo de nuestras almas puede contener alguno de estos atributos que a veces se los andamos dando. A veces sientes que el diablo ve hasta tus pensamientos y no. Pone pensamientos en tu cabeza, pero él no puede conocerlo todo porque él no contiene todos estos atributos. Y bueno, yo te lo mencionaba para que te des una idea de todo lo que podemos aprender en la palabra. Entonces nos tiene que quedar muy claro que no hay vida, no hay años suficientes para contenerla por completo. No existe la manera de que tú puedas conocer por completo a Dios en el transcurso de 100 años, los más viejitos, para que nos demos cuenta la importancia de seguir aprendiendo, de seguir estudiando, de seguirla conociendo. Ya vimos que en la palabra, donde nos fue dada la revelación por el Espíritu Santo, esto creo que ya nos quedó muy claro, nosotros vamos a ser guiados para conocer también las gloriosas perfecciones de Cristo. En la palabra de Dios es que tú puedes saber
qué ministerio, qué carisma, qué promesa, qué gracia te fue dada. Muchas veces estamos, Señor, es que muéstrame mi propósito, ¿sí o no es cierto? De verdad, o sea, yo me tardé algunos años de mi vida tratando de recibir de Dios esta respuesta, ¿no? Es que yo no sé cuál es mi propósito, yo no sé cuál es mi propósito. Te digo algo, la Biblia está llena de la explicación muy clara para cada uno de sus hijos y para que podamos comprender. Punto número 1, que ni siquiera hay miles de propósitos, sino que es un gran propósito, el propósito de la voluntad de Dios, y el propósito tuyo y mi propósito, nos enseña la palabra de Dios, es honrarlo, glorificarle, darle la gloria al Señor. Y bueno, todo esto es lo que nosotros recibimos en la palabra. Ahora, ¿cómo es que lo recibimos? O sea, el Espíritu Santo inspiró divinamente a los apóstoles y a todos aquellos que escriben toda la Escritura desde el Antiguo y Nuevo Testamento, pero nosotros recibimos también por gracia del Espíritu Santo morando en nosotros la revelación de esta. Acompáñame, por favor, a Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Dice así: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. O sea, el mismo Dios, quiero platicarte muy rápido esto que acabamos de leer, el mismo Dios que le dio orden a todo lo que existe, dice que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo que esa luz brillara en nuestro corazón para que conociéramos, para que pudiéramos entender la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo Jesús. Y a esto es a lo que está haciendo referencia la palabra en el verso 16, que es el que vamos a ver ahora. Dice el verso 16 del capítulo 16 de Juan: todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Por qué les digo que esto que acabamos de leer ahorita aquí en Corintios, en Segunda de Corintios, hace referencia a este verso 16 que vamos a estudiar? Me emociona porque estaba yo estudiándolo y yo leo aquí en mi traducción normal: todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis, ¿no? Yo lo estaba estudiando así y yo leo veréis, veréis, y para mí podría haber representado lo mismo hasta que empecé a estudiar los vocablos, las palabras. Y ¿sabes qué? Algo súper interesante. Jesús les dijo a sus discípulos, no voy a poder decirte todo el hebreo que Jesús utilizó, o griego más bien, perdón, que Jesús utilizó para decirles a sus discípulos, pero sí te voy a mencionar dos maneras diferentes en que Jesús utilizó la palabra veréis. Le dice, todavía un poco y no me veréis. Ahí utilizó la palabra con D primero, D de dedo primero, seoreo, pero con la D de dedo primero, que quiere decir ser un espectador, considerar, mirar, observar, ver. O sea, lo que nosotros en el español entendemos por esa palabra veréis. Así les dijo, todavía un poco y no me seoreo, o sea, y no me van a ver de nuevo, ¿ok? Y luego dice así, y de nuevo un poco y me optanomai, o sea, y me veréis, pero es otra palabra en el griego, es la palabra optanomais, o sea, todavía un poco y ya no me van a ver como me ven con sus ojos físicos, ¿ok? Esta observación normal que están haciendo ustedes. Dice, y de nuevo un poco y me veréis. Pero este optanomai quiere decir mirar fijamente. O sea, un poco después y me van a poder mirar fijamente, es decir, con ojos bien abiertos. Y está aquí el Señor prometiendo y haciéndonos y dándonos una probadita de lo que habría de venir. Por medio del Espíritu Santo, nosotros íbamos a ver y a poder contemplar de una manera mucho más grandiosa y mucho más profunda la persona de Cristo.
Lo acabamos de leer ahorita en Corintios. Podemos ver las gloriosas enseñanzas, las gloriosas riquezas del rostro de Cristo Jesús. Y es exactamente lo que el Señor está diciéndoles a sus discípulos en este verso 16. Voy a tener que quedarme aquí en el verso 16. Déjenme concluir muy bien y dentro de 8 días vamos a continuar. No voy a poder llegar ahorita al 20, a ver cómo lo resolvemos. No hay problema. Gracias a Dios este estudio es secuencial y dice así: me veréis, pero está diciendo mirar fijamente, con ojos bien abiertos, como algo asombroso. O sea, les iba a dar el Señor por medio del Espíritu Santo a sus discípulos y a cada uno de nosotros, sus hijos, los creyentes, la capacidad de ver a Jesús de tal forma que podamos asombrarnos, maravillarnos, impresionarnos de su grandeza. Quiere decir también optanomai, una inspección ferviente, una inspección profunda. Por lo tanto, diferente, o sea, por lo tanto, muy diferente a lo que estaba pasando hasta ese momento con los apóstoles, que tenían una simple observación voluntaria de lo que decía Jesús, de lo que hacía Jesús, de las cosas que resolvía. ¿Ok? Y aquí nos vamos a quedar, vamos a tener que terminar ahorita. Bueno, sí, déjenme nada más decirles esto que Jesús está queriendo enseñar aquí, porque no solamente les dice en este verso 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, sino que hace una referencia de temporalidad al decir todavía un poco. Y los discípulos más adelante, que es lo que vamos a ver dentro de 8 días, se empiezan a preguntar a qué se refiere con todavía un poco. O sea, ellos entendieron que Jesús estaba haciendo una referencia de una temporalidad, o sea, de una línea de tiempo que estaba haciendo referencia a algo específico con el tiempo, y se empiezan a cuestionar y se empiezan a cuestionar, y vamos a ver más adelante que Jesús muestra su divinidad al entender lo que ellos internamente se están cuestionando sin que se lo cuestionen todavía, y Él les continúa explicando a qué se refiere con el todavía un poco. Este un poco está hablando, les mencionaba yo ahorita, de temporalidad. Es incierto y puede ser entendido en 3 sentidos distintos que voy a dejar ahora sí con puntos suspensivos para que los podamos estudiar dentro de 8 días. ¿Qué les parece si juntas le damos gracias a Dios? La verdad es que nos está enseñando tanto y tan padre el Señor que a mí ya me dan ganas de grabar lo que sigue. Ojalá se pase esta semana rápido y podamos terminar con la enseñanza del día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios por este día. Dios precioso, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos damos cuenta, Señor, que tú tenías un plan completamente trazado. Lo leímos hoy desde antes de la fundación del mundo, Señor. Verdaderamente estamos siendo asombrados delante de tu gloria, delante de tu rostro, delante de lo que estás haciendo en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Te doy muchas gracias por eso, Señor, porque entender esto, Señor, me hace hacer completamente a un lado cualquier ego